Hermanos, quería compartirles una palabra acerca de señales de un camino nuevo. ¿Sí? Muchas veces, de repente, no sé si alguna vez anduvieron por algún camino nuevo en algún momento de sus vidas, pero qué importante a veces que son las señales en el camino, ¿sí o no? Porque esas señales nos dicen a la velocidad que tenemos que andar, ¿sí? Nos delimitan el camino, nos marcan y de alguna manera nos da seguridad, ¿o no? Si nosotros anduviéramos por un camino nuevo, en la noche, sin señales, no sabríamos ese camino si es mano contra mano, si estoy bien o no. Necesitamos a veces las señales, ¿sí? Y el Señor nos da señales para indicarnos cuál es el camino en el que Él nos quiere guiar. Amén. En Éxodo 4, del 1 al 9, cuando el Señor llama a Moisés y le dice, cuando el Señor lo llama y le dice que lo llama para rescatar al pueblo de Egipto, para que se pare frente al faraón, el Señor le da primeramente dos señales y le dice, agarrá la vara que tenés en la mano, tirala en el piso, y cuando cae en el piso se convierte en una serpiente. Y dice que Moisés le dio miedo, pero no tengas miedo, agarrala ahora de la cola y cuando la tengas en la mano va a ser un palo otra vez. Y así hizo Moisés. Y la segunda señal que el Señor le dio a Moisés, Él le dijo, poné tu mano en tu pecho y cuando la saques vas a ver que va a tener lepra blanca, una mano con lepra blanca, totalmente blanca. Y dice, volvéla a poner y cuando la saca limpia. Y con esas dos señales, primeramente el Señor lo manda a Moisés a rescatar el pueblo de Egipto. Amén. Para pararse frente al faraón. Y Jesucristo nos da señales a nosotros también. Porque vamos a leer Juan 14:6. Hablando de esto de que necesitamos señales que nos marquen el camino por el que tenemos que andar, Jesús dijo, yo soy el camino. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Amén. Ahora Jesucristo nos da señales para realmente conducirnos en ese camino, que para muchos es nuevo. Para mí empezó a ser nuevo en el año 94, cuando agarré y me decidí y dije, quiero aceptar a Cristo, quiero empezar a conocer cuál es el camino de Jesús. Y el Señor empezó a poner señales en mi camino, indicando, este es el camino. Después vemos en Marcos 16, del 17 al 18. Y acá viene que así como Dios le dijo a Moisés, andá con estas dos señales, parate frente al faraón para rescatar a mi pueblo de Egipto. El Señor Jesús nos da señales a nosotros y dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y con esas señales el Señor nos manda a nosotros pararnos frente al príncipe de este mundo para rescatar a aquellos que no conocen al Señor. Para rescatar al perdido. El Señor nos da esas señales. Y a veces nosotros no disfrutamos de esas señales que nos da por haber creído en Él, simplemente. Yo me acuerdo una vez, cuando era más joven, ¿no? Que estaba en una reunión de oración. Y entonces una señora que oraba un montón y me dice, cuando la palabra dice tomarás en las manos serpientes, dice, ¿sabía a lo que se refiere muchas veces? Porque hoy no es que estamos agarrando serpientes por ahí, ¿no es cierto? Dice, los pensamientos que el diablo pone en tu mente. Los pensamientos, a veces el miedo, el temor, un montón de pensamientos que a veces se nos vienen a nuestra mente y dice que en el nombre del Señor Jesucristo podemos tomar la autoridad, como hoy el pastor decía, ¿no? Que a veces nos quejamos, ¿no? Pero una de las maneras de traer el cielo a la tierra
es tomar la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo y tomar esos pensamientos y ordenarlos que se vayan de nuestras vidas. Porque viene el temor, porque viene la angustia, porque viene deseos malos, malos deseos, pecaminosos, vienen un montón de cosas a nuestras mentes. A veces nacen de nuestros propios pecados, pero a veces es el diablo el que los pone. La queja, la murmuración, la crítica, todas esas cosas. Poder agarrar y tomar la autoridad en el nombre del Señor Jesucristo. Señor, yo echo fuera estos pensamientos de mi vida, de muerte, de depresión, los echo fuera. Es una manera, es una señal también que el Señor nos da en su nombre. Y hay un versículo que a mí me da mucha fe, ¿no? Porque muchas veces como que te la tiran, ¿no? Y te dicen, bueno, pero el Señor a muchos le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre echamos fuera demonios. Y Él dijo, apartado de mí, yo no los conozco, hacedores de maldad. Y yo digo, ¿no? Si alguien, y acá me llena de fe porque si alguien que no conoce al Señor utiliza el poder del nombre de Jesucristo porque lo que tiene poder es su nombre, porque Dios le dio poder y autoridad al nombre de Jesucristo. Si alguien que no lo conoce puede hacer un milagro, puede hacer una sanidad y puede echar fuera un demonio, ¿cuánto más aquellos que lo conocemos? ¿Cuánto más nosotros que conocemos a Jesús, a quienes lo hemos recibido? Y poder entender y comprender el poder que hay en el nombre de Jesús. Amén. Fíjense, señales, ¿no? Que nos marcan el camino, que nos dicen, Jesús es el camino. Lucas 7, 22 y 23. Dice que en un momento Juan el Bautista dudó y que mandó a 2 de sus discípulos a preguntarle a Jesús y le dijo, ¿vos sos el que había de venir? ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué le contestó Jesús? Jesús le dice, vayan y díganle. Además, justo cuando llegaban los discípulos de Juan el Bautista, que estaba preso, justo el Señor estaba haciendo milagros y estaba sanando a los enfermos y estaba haciendo maravillas. Y llegan ellos dos. Y entonces le dicen, vayan y cuéntenle a Juan el Bautista lo que vieron, lo que han visto. Los sordos hablan, los ciegos ven, los mudos hablan, los paralíticos se levantan. ¿Y por qué Jesús le dice eso a los discípulos que vayan y le cuenten eso a Juan el Bautista? Porque Juan el Bautista sabía que esas señales eran las que indicaban la venida del Mesías. Eran las que indicaban que Jesucristo se iba a manifestar. Esas eran las señales de que Jesús era el Mesías y era el camino. Porque Juan el Bautista conocía perfectamente el Antiguo Testamento, o sea, los profetas y todo lo que hablaba acerca del Mesías, y que él sabía que él era el que preparaba el camino para ese Mesías. Y esas eran las señales que le indicaban a él. ¿Qué pasa a veces, hermanos, cuando nosotros dejamos de experimentar las señales del Señor, ¿no? Las señales de poder vivir, porque muchas veces decimos, tenemos que vivir una vida de victoria. Creemos en un Dios sobrenatural, pero a veces no vivimos en la manifestación de ese Dios sobrenatural. Sabemos que creemos en alguien que no vemos, que es todopoderoso, que es Rey de Reyes, Señor de Señores, que sobre Él está el dominio de todas las cosas. Y algo que a mí me pasaba, por ejemplo, que el Señor como que rompió muchas de esas estructuras religiosas a veces en mi mente. Porque a veces los pensamientos religiosos o los religiosos nos oponemos a lo que Jesús quiere hacer. Yo me acuerdo que creo que ya como en el 2010 por ahí, cuando llegamos acá a la iglesia con nuestra familia, es como que yo vine con una estructura religiosa. Porque bueno, era la única que había conocido, era la que me habían enseñado. Y mi familia puede dar fe de eso, de que tenía muchas estructuras religiosas. Pero cuando
Cuando llegué acá a la iglesia, una de las cosas que empezó a derribar esas estructuras religiosas en mi mente fue el amor y la humildad. A veces uno espera simplemente recibir un milagro, un poder sobrenatural, una maravilla para decir, bueno, ahora sí creo en Jesús. Pero la estructura religiosa solamente con el amor y la humildad la podemos derribar. Amén. Ahora, ¿esas señales son importantes? Por supuesto que son importantes. Todas las señales que Jesús hacía, las hacía con amor. La sanidad de los milagros que Jesús hacía era una manifestación del amor de la naturaleza de Dios. ¿Por qué? Porque Él nos ama. Cuando hay un impedimento en nuestras vidas, en nuestro físico, en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente, el Señor quiere sanarnos. El Señor quiere liberarnos. El Señor quiere obrar ese poder en nuestras vidas. Pero hay estructuras religiosas en nuestra mente que a veces queremos que Jesús obre en nosotros como nosotros queremos y no como Él quiere. Y vamos a leer Mateo 12 del 38 al 45. Mateo 12 del 38 al 45, en que los religiosos en la época de Jesús eran contradictorios. Porque por un lado le decían, Señor, queremos ver las señales. Le demandaban señal a Jesús. ¿Sí? ¿Está ahí ya? No. Bueno. Ahí va. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Como que mostranos, manifestate, a ver, ¿vos sos el Mesías, el que iba de venir? Y acá, ¿qué es lo que contesta Jesús? Él respondió y le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Siguiente, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, no, ahí ya no, como que nos pasamos. Pero bueno, en síntesis, hermanos, los religiosos le pedían una señal a Jesús, quería que Jesús se manifieste como el Mesías que ellos esperaban, que creían que se iba a manifestar. Pero después vemos en Marcos 3, del 1 al 6, en donde Jesús entra en la sinagoga. Si querés yo lo voy comentando y lo ponés. Yo lo voy comentando. Pero Jesús entra en una sinagoga y en la sinagoga había un hombre con una mano seca. Y entonces Jesús le habla a los fariseos, a los escribas, a los religiosos de su época y les dice, ¿es lícito? ¿No? Bueno, lo leemos. Y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarle. ¿Qué estaban ahí pensando? Uy, no va a sanar a este hombre de la mano seca. En el día de reposo, religiosidad. Entonces Jesús le dice, si a ustedes se le cae una oveja en un pozo, en el día de reposo, ¿no van a ir a salvar a esa oveja? Si este hombre que está hoy y que necesita que se le restaure su mano, ¿por qué no lo va a hacer? ¿No? Se lo parafraseo, hermanos, pero es lo que Jesús les estaba diciendo. ¿Qué pasa? Los religiosos querían que las cosas sucedieran como ellos querían, no como el plan que Dios tenía. Querían que Jesucristo venga como veían en Daniel. ¿Cómo identificamos a veces esos pensamientos religiosos en nuestras vidas? Muchas veces porque somos orgullosos,
porque hace 30, 20, 15, 10 años que somos cristianos, porque hicimos instituto bíblico, porque fuimos a discipulado, porque fuimos a seminarios, porque hace 40 años que nos hablaron de Jesucristo. Entonces, te invitan de repente, che, venía al discipulado, venía al instituto bíblico. No, yo ya sé, yo ya estudié, yo ya sé la palabra. Los fariseos, desde que nacieron hasta no sé qué edades tendrían, pero leían la palabra de Dios desde que se levantaban hasta que se acostaban, meditaban en la palabra, eran instruidos en la palabra, leían las profecías acerca del Mesías que iba a venir, y de repente el Mesías estaba parado frente a ellos y no lo reconocieron. ¿Qué pasó ahí? Vivían estudiando la palabra de Dios y cuando el Mesías se les manifiesta, no lo reconocen. Que el Señor nos guarde a veces de cuando Dios quiere traer cosas nuevas, tengamos pensamientos religiosos y de repente nos estemos oponiendo a lo nuevo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque hace 20, 30, 40 años que conozco a Jesús. Y yo sé cómo Él es, cómo Él se mueve, cómo Él hace. Cuando en el momento que decimos, yo ya no necesito aprender más de la palabra de Dios, o no necesito conocer más porque yo ya estudié, ya me preparé, en ese momento dejé de aprender, hermanos. En ese momento sepulté lo que Dios quiere seguir enseñando en mi vida. Porque nosotros apenas tenemos un vislumbre del Evangelio. Apenas tenemos una lucecita LED chiquitita de la LED, de lo que es el Evangelio. No nos va a alcanzar la vida eterna para comprender el Evangelio de manera completa. Aún dijeron los hechos, las cosas que Jesús hizo. Ni siquiera los libros del mundo iban a alcanzar para contar todo lo que Jesús hizo. No nos va a alcanzar la vida eterna para conocerlo a Dios. Y qué bueno poder sacar esos pensamientos. Se lo digo porque Dios me sacó de ahí y porque Dios quiere seguir haciendo en nosotros cosas nuevas. No es solamente el hecho de que un día Jesús vino a vivir en nosotros, en nuestro corazón, y ya está. El Señor quiere hacer nuevas todos los días, cosas nuevas. Todos los días quiere el Señor que nosotros podamos entrar en intimidad con Él, pasar tiempo con el Maestro. Todos los días de nuestra vida, el Señor quiere enseñarnos cosas nuevas. Daniel 7 del 13 al 14. Pero eso depende de cómo está nuestro corazón de dispuesto a recibir lo que el Señor nos quiere dar. Amén. ¿Cómo vinieron hoy dispuestos acá en sus corazones? ¿Vinieron dispuestos o el calor como que me tiró abajo? ¿Vinieron dispuestos en sus corazones a recibir lo nuevo que el Señor les quiere dar? Amén. Amén. Daniel 7, 13, 14. Y este es el Mesías que esperaban los fariseos y todos los que del Sanedrín y todos los que estaban en la época de Jesús. Ellos esperaban la visión de Daniel. Daniel 7, 13, 14, que dice, si la podemos poner, está allá. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno que, yo no sé si está como cortada la letra, ¿no? Bueno, dice, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Amén. Pero acá Daniel está viendo descender al Hijo del Hombre en su segunda venida, no en la primera. Y esa era la confusión que tenían, porque estaban esperando al Mesías en su primera venida, que iba a venir a reinar. De hecho, pensaban que David era el Mesías que iba a volver. Y después dice Daniel 7:27,
debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Ese Mesías esperaban que los rescatara de Roma, que los rescatara del Imperio Romano. Ese Mesías esperaban. Y cuando de repente decían, viene Jesús ¿de Nazaret acaso puede salir algo bueno? O sea, estaban totalmente cegados al plan de Dios. Porque, hermanos, para que haya un hombre en el cielo, primero tuvo que estar en la tierra. Y Pedro clarifica esto en Hechos 2:34. De hecho, cuando Pedro habla y comparte este mensaje en Hechos 2:34, agarra, dice, porque el sepulcro de David todavía está entre nosotros. O sea que él no es el Mesías. Pero David mismo dice en Salmo 110:1, dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí está hablando de lo que es la ascensión de Jesús cuando se encuentra con su Padre. Ahora, hermanos, metámonos un poquito en esta imagen, ¿no? Cuando Pedro clarifica y les dice, David no era el Mesías que iba a venir, el que iba a venir es el Hijo de Dios, el Verbo, el que se hizo carne, el que murió, el que vivió entre nosotros, el que nació, vivió entre nosotros, murió, resucitó y ahora fue ascendido al cielo y fue recibido por el Padre y le dijo, y lo puso Señor por sobre todas las cosas. Y hoy tenemos a nuestro Señor en ese lugar. Y dice que en ese lugar donde Él está, intercede por nosotros todos los días, día y noche, está orando por nosotros, en ese lugar de privilegio que el Señor lo puso. Que el Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre. Ahora, metámonos en esta imagen. Veamos de repente cuando Jesús es ascendido al cielo. Dice que había 500 testigos, 500 personas que estaban en el momento en que Jesús fue arrebatado a los cielos. Y que mientras Él subía, dice, y se ocultaba entre las nubes, había 2 ángeles y le dice, a estos, ustedes, así como lo ven venir, como lo ven ir, así lo van a ver venir. Ahora imagínense en esa secuencia, Jesús separándose, que estuvo 40 días con sus discípulos, que estuvo 40 días enseñando, entre ellos, después de resucitado, con un cuerpo glorificado, ascendiendo el Señor entre las nubes, donde lo estaban mirando de abajo y el Señor despidiéndose de aquellos con los que había compartido 33 años de su vida, muchos como su madre María y otros, 3 años de su vida con sus discípulos que habían creído en Él. Pero de repente en el cielo estaba el Padre viendo cómo su Hijo ascendía. Y cuando asciende su Hijo y tiene ese encuentro con su papá, el papá, yo me imagino los ojos del Padre. Me imagino los ojos de Dios mirando a su Hijo y diciéndole, Hijo, sentate a mi diestra, sentate a mi diestra, porque voy a poner a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Sentate a mi diestra, no porque seas mi hijo, sino porque te lo ganaste. Ese lugar de honor que Jesucristo, en el que Jesús hoy está, se lo ganó, hermanos. Se lo ganó. Ese lugar no lo tiene por ser hijo de Dios. Porque yo me lo imagino al Padre diciéndole, varón de dolores, experimentado en quebranto, sentate a mi diestra. Qué maravilloso ese amor de Jesucristo, eso que Jesús venció y que el Padre de repente pudo de alguna manera recompensar la obediencia de su Hijo. Entrar en esa imagen, ¿no? De cómo el Padre recibió a su Hijo. La primer señal de la que habló Juan el Bautista es la del bautismo de fuego. Jesús evidencia ese bautismo y le pide a sus discípulos que esperen hasta que el Espíritu Santo los invista de poder. Lucas 29:49.
Hermanos, siento de orar en este momento. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro? Vamos a hacer un ejercicio práctico. ¿Saben que el Espíritu Santo, cuando quiere traer algo nuevo en nuestras vidas o quiere hablarnos, lo primero que Él quiere es que salgamos de nuestra comodidad? Dios no puede obrar si estamos cómodos. El Espíritu Santo quiere sacarnos de nuestra comodidad para poder experimentar lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Yo no sé cuántos se pudieron escuchar en algún momento la voz del Espíritu Santo, pero vamos a hacer un ejercicio. ¿Qué les parece? ¿Están dispuestos? Vamos a hacer algo práctico, ¿sí? Y vamos a orar y le voy a pedir al Señor que el Espíritu Santo traiga una palabra a tu mente. Porque ¿cuántos saben que el Señor no habla por medio de la predicación, por medio de la palabra? Pero el Espíritu Santo también testifica a nuestro espíritu, ¿sí o no? Y podemos escuchar su voz. Así que los voy a invitar, porque esto es algo que me pasó a mí y bueno, estuve orando y considero que también les va a pasar a ustedes. Amén. Si podemos de repente inclinar nuestro rostro, cerrar nuestros ojos. Señor, yo te pido que no sea nada de hombre, Señor, que no sean pensamientos humanos. Yo te pido, Señor, que seas vos, Espíritu Santo, que seas vos el que testifique el Espíritu Santo. Ahora, intentá concentrarte en el Señor y pensar acá, pensar en la iglesia, pensar en nosotros, en nuestros hermanos. Y que la primer palabra que te venga a tu mente la puedas decir en voz alta. Quizás tengas que salir de la comodidad en este momento y que puedas pensar en tu iglesia, porque esta es tu iglesia, tu familia. Y cuando el Espíritu Santo traiga esa palabra a tu mente, vos la puedas decir en voz alta. Oh, Jesús. ¿Quién es el primero que se anima? Perdón. Amor. Familia. El Espíritu Santo, cuando habla, quebranta, ¿verdad? Perdón. Amor. Es lo que el Espíritu Santo piensa acerca de nosotros. Es lo que Jesús piensa acerca de nosotros. ¿Alguien más? Restauración. Gloria a Dios. El Señor está hablando. Compasión. Alegría. Gracias, Jesús. Señor, manifiesta tu amor, Señor, tu perdón. Gloria a ti, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Sanidad. ¿Vieron, hermanos, que a veces no es tan difícil escuchar al Señor? Escuchar el Espíritu Santo. Simplemente tenemos que meditar en Él. De todo corazón. Cuando en Lucas 29:49 dice, yo voy a enviar sobre ustedes la promesa de mi Padre, pero ustedes quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que desde lo alto sean investidos de poder. Hechos 1:4. Una vez más les recuerda que no se vayan hasta que venga sobre ellos el Espíritu Santo.
En Juan 15, 26 vemos que el Espíritu Santo es el que testifica de Jesús. Las señales es un testimonio de que Jesús está vivo. Las señales que Jesús hace es un testimonio de que Él está vivo y que lo que el Espíritu Santo dice es lo que Jesús habla. Lo que Jesús habla es lo que el Espíritu Santo dice. Porque dice que el Espíritu Santo vino para ayudarnos y para dar testimonio de Jesús. Y cuando Él nos habla, es Jesús el que nos está hablando. Y cuando Jesús sana, es Jesús. Cuando el Espíritu Santo sana, es Jesús el que está sanando. Amén. Hermano, no puedo evitar, sinceramente, de que subí acá y lo siento en mi corazón. Hay personas que están enojadas, hermanos. ¿Qué quiere que le diga? Yo no sé qué pasa. Pero el Espíritu Santo me lo está diciendo. Hay personas que están enojadas. No sé cuál es el problema. Si es con alguien, arreglalo. Si es con el Señor, arreglalo también. Porque lo ideal es que hoy te vayas lleno del Señor. Que podamos traer el cielo a la tierra. Venga tu reino, Señor. Hágase tu voluntad acá en la tierra. ¿Con quién estás enojado? ¿Cuál es el problema? Porque lo siento en el espíritu del momento que subí acá. Y a veces el Señor nos ama tanto, nos cobija tanto, que la deja pasar. Pero recién una hermana, el Señor el Espíritu la quebrantó, ¿no, hermana? Amor, restauración, perdón, los frutos del Espíritu. Las señales sin los frutos del Espíritu no son nada. Que podamos quebrantar nuestro corazón y dejarle que el Espíritu Santo obre. Si oímos hoy su voz, no endurezcamos nuestro corazón. No endurezcamos nuestro corazón. Dejemos que el Espíritu Santo fluya. El Espíritu Santo no puede fluir en medio del rencor, del odio, del resentimiento, de la falta de perdón. No puede, porque no es su naturaleza. Él nos vino a amar, Él nos vino a perdonar y nos vino a restaurar. ¿Saben que mientras oraba anoche el Señor trajo palabra de algunas sanidades que Él quería hacer, ¿no? Y iba a compartir esto de que avivemos el fuego del Espíritu Santo, pero ahora lo siento distinto, no lo puedo evitar. Y avivar el fuego del Espíritu Santo, y los voy a comentar así un poco por arriba, tiene que ver con nuestra disposición de corazón. Si no estamos dispuestos a avivar el Espíritu Santo en nuestras vidas, vamos a ser cristianos como este hombre, con un corazón seco, pero en vez de tener la mano seca, vamos a tener el corazón seco, porque el que llena nuestro corazón y el que nos llena de su presencia es el Espíritu Santo. Y si no dejamos que el Espíritu Santo quite eso seco que hay en nuestro corazón, no vamos a poder disfrutar del Evangelio. Vamos a seguir quejándonos, criticando y demás. Yo no sé si está bien dicho pacto, pero voy a decir compromiso. La semana pasada hice un compromiso con el Señor. Y dije, y hasta ahora lo estoy cumpliendo, y les pido, hermano, que si alguna vez me ven hacer lo contrario a esto que les voy a comentar, me digan, acordate de tu compromiso. Me comprometí con el Señor nunca más hablar mal o decir algo de alguien que no esté presente. Nunca más voy a criticar, ni juzgar, ni decir nada de alguien que no esté presente. Si voy a hablar de alguien que no está presente, va a ser para alabar a esa persona. Para decir, wow, qué capo, ¿no? Qué Messi, capo total. Pero nunca más para hablar mal de esa persona. Y si en algún momento ustedes ven que estoy por decir algo, digan, che, Gardo, ¿te acordás del compromiso? Porque ¿saben qué es eso? Consagración. Es parte de querer consagrarse a Dios.
es parte de querer estar en la consagración. O sea, el Espíritu Santo no puede vivir en mí si yo vivo criticando y hablando mal de los demás. No puede desarrollarse el Espíritu Santo, porque no habitan en esos corazones. Que podamos tener un corazón puro donde dejemos que el Espíritu Santo se manifieste. Si tenés que decirle algo a alguien, decíselo con amor, con mansedumbre, como dice la palabra. Dice, y con esto ya vamos a terminar, hermanos, no sé si los chicos de alabanza quieren subir. Levítico 6:12 dice, y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Cuando dice el sacerdote, somos nosotros, que ponemos leña cada mañana, está hablando de la adoración, está hablando de la oración, está hablando del tiempo que nosotros pasemos con el Señor. Acomodará el holocausto, somos nosotros, sacrificio vivo que nos ponemos en el fuego para que el Espíritu Santo nos queme, para que Jesucristo nos queme y quite de nosotros el yo, el orgullo, aquellos que nos separan del Señor. Y quemará sobre él las grosuras, ¿no? ¿Qué son las grosuras? Yo tengo algunas grosuras, pero son físicas. Ojalá el Espíritu Santo me las queme, me saque esas grosuras. Pero está hablando de esas grosuras que no sirven. En nuestra vida no sirven, son vanidad. Son esas cosas que están de más en nuestra vida y las tenemos que sacar, las tenemos que quitar de nuestra vida. Y tenemos que dejar que el Espíritu Santo las queme y se las lleve y las saque de nuestro corazón. Amén. ¿Cuántos quieren? La otra vez no sé quiénes contaban que había alguien que oraba para que la gente adelgace. ¡Wow! Pero bueno, a mí tendrían que orarme unos cuantos días. Dice, nosotros para poder ser sacrificios vivos, agradables al Señor y quemar nuestras grosuras, no debemos dejar que el fuego se apague, porque es un proceso, es todos los días que el Espíritu Santo se avive el fuego y podamos cada día morir al yo, sacar las cosas que no sirven y empezar a llevar una vida de consagración y de pureza. El jueves compartíamos en los Gedeones, 1 de Juan 3:3, y esta esperanza no avergüenza, sino que nos purifica. Cuando Jesucristo sea manifestado, nosotros vamos a ser manifestados con Él. Cuando Él venga, nosotros vamos a ser manifestados con Él. Y esta esperanza nos purifica porque Él es puro. Y cuando nos purifica, porque Él es puro, dejamos de tener deseos de pecar, dejamos de tener deseos de los deseos de la carne, de los malos pensamientos, del rencor, de la bronca. Nos va a ser fácil perdonar, nos va a ser fácil no ofendernos, tener un corazón inofendible como el corazón de Jesús. Cuando nos manifestemos con Jesucristo. Y esa esperanza, porque es mi esperanza, como les decía, es mi esperanza ver a un día a Jesús verlo físicamente. Si hoy saliera de la Biblia el Señor Jesús y se parara acá físicamente, ¿qué le dirías? ¿Qué le pedirías? Y quiero decirte, está el que da testimonio de Él, el Espíritu Santo. Y nada de lo que el Espíritu Santo diga, todo lo que el Espíritu Santo dice, es lo que Jesús dice. Porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Hay un libro que habla de las costumbres hebreas, ¿no? Apocalipsis 16:15 dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela, el que está orando, y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. El que vela, el que no deja que la llama se apague, el que no deja que el Espíritu Santo se apague, el que vela,
el que mantiene el fuego vivo ahí como en Levítico, las 24 horas, todo el tiempo, que el fuego no se apague, que el fuego no se apague, que podamos abrazar esta palabra en nuestras vidas y no dejar que el fuego se apague. ¿Para qué? Dice guardar sus ropas y no salir desnudos. ¿Sabe que hay un libro de costumbres hebreas? Se llama Midot, ese libro. Y ahí cuenta específicamente cómo hacían los sacerdotes para que ese fuego no se apague. Cómo se turnaban, las costumbres hebreas, en detalle. Y dicen que los sacerdotes se turnaban para que ese fuego no se apague. Pero cuando la guardia del templo encontraba a un sacerdote durmiente o dormido, dice que agarraba brasas en una cacerola y le tiraba esas brasas a sus vestiduras sacerdotales. Y cuando se prendía fuego sus vestiduras sacerdotales, se las sacaba y se iba corriendo a su casa avergonzado y desnudo. ¿Por qué? No mantenía el fuego prendido, porque se durmió, porque no veló. Nosotros somos sacerdotes, somos pueblo santo, nación santa. Pero ¿saben lo maravilloso de esto? Que Jesús murió desnudo en la cruz para que nosotros no seamos avergonzados. Porque Él sabía que un día, Edgardo, un día se te va a apagar el fuego. Pero tranquilo, yo morí por vos en la cruz y fui avergonzado por vos. A mí me sacaron las vestiduras. Echaron suerte de mis vestiduras. Quiero decirte que si se te apagó el fuego, Jesucristo murió desnudo, avergonzado, para que nosotros no seamos desnudos y avergonzados. Que podamos abrazar esta esperanza, hermanos, porque hoy vemos cómo está el mundo y las cosas que van a seguir pasando y los que se están perdiendo, pero que nosotros podamos abrazar al Señor y no dejar que el fuego se apague. Dejemos que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas. Si te sentiste avergonzado, avergonzada, porque pequé, porque le fallé al Señor, porque me equivoqué, Jesús murió por esa vergüenza. Avergonzado y desnudo. Pero ¿saben lo hermoso y lo maravilloso? Es que Jesús es digno. Jesús es digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Apocalipsis 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, Daniel 7, el Hijo del Hombre que va a venir en las nubes, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra a buscarnos a nosotros. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, nuestro Dios Padre, y cuando hubo tomado del libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son nuestras oraciones, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, algo nuevo. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Amén. Como decía hoy el pastor, lleno de alabanza, lleno de adoración y de reconocimiento. ¿Quién es Él? El que logró y el que venció por nosotros. Hermano, los invito a poner de pie. ¿Qué les parece si nos unimos a esta adoración en el cielo y le cantamos a Jesús que Él es digno? Sí. Gloria a ti, Jesús. Cargaste tú mi cruz, mi libertad, con tu vida compraste. Y ahora tuyo soy, proclamaré tu bondad para siempre. Digno de alabar, sin igual, digno de alabar, Cristo, nombre sin igual, digno de alabar. Imagínate que Él es el que está abriendo el libro y rompiendo sus sellos. El digno, 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 Señor, digno, digno, Jesús, digno de alabanza, Señor. Tu gracia eterna es, proclamaré tu bondad para siempre, digno de alabar. Oh Jesús, Espíritu Santo, Señor,
pedimos que vos rompas, Señor, toda estructura mental, Señor, religiosa, que se quiera oponer al fluir de tu Espíritu Santo. Señor, en este momento, Señor, de adoración, de alabanza a ti, Señor, queremos venir, Señor, delante de vos, Jesús. Queremos inclinar nuestro corazón, Señor. Y si todo lo que creímos hasta el día de hoy, porque quizás por muchos años de cristiano, Señor, nos damos cuenta que estamos equivocados, Señor. Yo me quiero vaciar, yo me quiero vaciar. Perdóname, Señor, si yo fui el que apagué el fuego por mi religiosidad. Te pido que vos rompas esas estructuras, Señor, en mi mente, en mi corazón. Quiero darte lugar a ti, Espíritu Santo. Dale lugar al Espíritu Santo. Entregale a Él ese enojo. A mí me funcionó a veces decir el nombre de la persona y decir, Señor, la perdono. Porque lo que confesamos con nuestra boca, creyendo en nuestro corazón, nos es contado por justicia. Que puedas sacarte esa mochila hoy y decirle, Señor, acá está mi bronca, acá está mi odio, acá está mi rencor. Señor, todo lo que ha impedido que tu Espíritu Santo influya sobre mi vida, la queja, la crítica, perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Quiero hacer con un corazón sincero, Señor. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos verán a Dios. Señor, danos pobreza de espíritu. Danos pobreza de espíritu, Señor. Danos un espíritu pobre, hambriento de ti, Señor. El mundo pide riqueza, Señor. El mundo te pide que le soluciones los problemas financieros. El mundo pide prosperidad. Señor, yo te pido pobreza de espíritu, Señor. Quiero ser pobre para ti, porque quiero tener hambre de ti, Señor. Perdóname, Jesús, por haberte dado la espalda, Señor, por no haber tenido esa llama encendida, Señor. Dame otra oportunidad, Jesús. Dame otra oportunidad, Señor. Dame la fortaleza para decir que no. Oh, Jesús, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Vamos a adorar, vamos a cantar, vamos a decirle, Señor, queremos tu presencia. Queremos tu presencia, Jesús. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. Eres digno de alabar, no hay otro nombre igual. Sé exaltado y en los cielos ven y llena este lugar. El Señor te quiere ver adorar, alabar al alabalo al Señor. Puedas meter con el Señor, metete con Jesús.
Metete con Él. Gloria a ti. Oh Jesús, gracias Señor, gracias, te adoramos Señor. Tú eres el único digno de la gloria y de la honra.